Muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes en este espacio de Meditando en la Palabra. Bienvenidos los amigos, bienvenidos los oyentes, bienvenidos los hermanos. Y en este día, en esta entrega, vamos a abordar el texto del Salmo 33. Vamos a estudiar el Salmo 33 y hemos titulado esta enseñanza, Mi Dios es digno de confianza. Y quiero que se lleven esta idea. Mi confianza está puesta en el Dios soberano que cumple su plan eterno y es digno de alabanza. Mi confianza está puesta en el Dios soberano que cumple su plan eterno y es digno de alabanza. Y muchas veces en muchísimas situaciones de nuestra vida depositamos nuestra confianza en lugares o en personas equivocadas. A veces queremos lograr propósitos y hemos colocado esa confianza en el político de turno, hemos colocado esa confianza en nuestra experiencia laboral o hemos colocado esa confianza en muchísimas cosas que realmente no son dignas de esa confianza. Y es así como el día de hoy el salmista, a través del Salmo 33, nos indica en quién depositar esa confianza y por qué ese Dios es tan digno y merece esa confianza y esa alabanza de parte nuestra. Y es así como en la primera parte del versículo 1 al 9 hemos nombrado este subtema, el Dios digno de alabanza. Dice el Salmo, en el Salmo 33, vamos a proceder a leerlo y dice, canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cántenle cántico nuevo, tañan con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho y llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre y los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Demos gracias al Señor por su preciosa palabra. Y en la primera parte del versículo 1 al 9, en este precioso salmo, miramos y vamos a encontrar a un Dios que es digno de alabanza. Dice que los justos alaban al Señor y que en los íntegros es hermosa la alabanza. En la versión Palabra de Dios dice, Palabra de Dios para todos dice, qué bueno cuando la gente honesta le alaba.
Qué bueno. Y es el pueblo de Dios, de hecho, el que está llamado a alabar al Señor. ¿Acaso usted puede gozarse y regocijarse con un Dios al que no conoce? No lo puede hacer. Entonces, ese pueblo llamado, ese pueblo que Él ha escogido para alabanza de su gloria, para alabanza de su nombre, esa iglesia que ha sido justificada a través de la sangre preciosa del Cordero, es la que está llamada, es la que se regocija y se goza en la alabanza a ese Dios vivo, real y verdadero, a ese Dios al que conoce, a ese Dios con el que tiene un encuentro cada día. Solo el pueblo que conoce a Dios puede adorarle. Así, los íntegros y los justos le adoran. Pero esa adoración no es una adoración de solo gestos, no es una adoración de solo levantar tus manos. Nuestra vida entera debe ser una vida de adoración y de alabanza a nuestro Dios, a ese Dios creador, a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso que envió a su Hijo a morir por nosotros y darnos una nueva vida y vida en abundancia. Ese que vino a rescatarnos del fuego eterno para darnos esa vida eterna. Ese Dios es el que adoramos y a ese Dios es el digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. En el versículo 13 el salmista dice, canten un cántico nuevo. Y cuando esto ocurría, cuando el pueblo en la antigüedad, cuando los israelitas entonaban un cántico nuevo, es porque había ocurrido un hecho maravilloso, porque Dios había sorprendido al pueblo con alguna situación, con alguna respuesta, o les había dado victoria en alguna batalla. Y ellos, para agradecerle, para exaltarle y para darle honra por esas maravillas que Él había hecho, entonaban y componían nuevas canciones en su honor. Y en este pasaje el Señor había hecho grandes maravillas, había hecho algo extraordinario en favor de este pueblo, lo cual los lleva a componerle ese cántico nuevo. Del versículo 4 al 9, el salmista expresa las muchas razones por las que el pueblo debe alabar a Dios. Y dice, ¿por qué le debemos alabar? Porque su palabra es verdadera. Su palabra es verdadera. En mitad de este mundo que maneja todos los conceptos con la relatividad, todo les parece relativo, todo les parece que depende de la situación. Para el Señor no. Y su palabra es fiel y verdadera. Y esa palabra es la que es columna, esa palabra es la que alumbra, la que es llamada para dar esa luz sobre lo que es realmente verdadero, sobre lo bueno, sobre lo justo. Es la palabra de Dios. Y su palabra es verdadera, lo dice acá el salmista. Él cumple sus promesas, Él no miente. Y podemos confiar plenamente en todo lo que Dios hace. Podemos confiar plenamente en todo lo que Dios hace. Porque si intentaste de pronto abrir una puerta de empleo, una puerta de un estudio, una puerta de oportunidad, y esa puerta no se abrió, confía en que Dios grandes y mejores cosas tiene para ti. Debemos nosotros confiar plenamente en lo que hace, en que las puertas que Él cierra, es mejor dejarlas cerradas, y que las puertas que Él abre, nadie las podrá cerrar, como Él lo dice en su palabra. Debemos dar gracias a Él por esa verdad, por esa palabra suya que es verdadera. Ahora, dice también que debemos alabarle porque Él ama que se haga la justicia y se establezca el derecho. O sea, estamos delante de un Dios que ama lo justo, que ama lo recto. Ese Dios que defiende nuestros derechos. Ese Dios que, aunque la justicia humana sea no justa, sino que desconozca nuestros derechos y que vulnere nuestros derechos, hay un Dios que ama esa justicia, hay un Dios que ama la rectitud y es el que nos hace justicia. ¿Por qué más debemos alabarle? Dice acá el salmista, porque su amor inagotable llena toda la tierra. Y en otra versión dice, en la versión de las Américas, nueva versión de las Américas, dice que Él ama la justicia, el derecho y la tierra está llena de su misericordia.
Su amor inagotable y su misericordia llena toda la tierra. Y eso es más que un motivo para nosotros alabarle, para adorarle y exaltarle, porque sabemos que su inagotable amor es el que vigila nuestras vidas, que su inagotable amor es el que está al cuidado de nuestras vidas. ¿Por qué más debemos adorarle? ¿Por qué debemos alabarle? Dice el salmista. Porque Él creó los cielos con su palabra y las estrellas. Si lo miramos en Génesis 2:1, Él creó los cielos y la tierra. Él creó todo lo que existe. Él creó todos los planetas, las constelaciones enteras, las muchas constelaciones que existen. Él las formó y Él es quien las sustenta, y Él permite que no haya un choque entre un planeta y otro, y Él permite que ningún planeta, ningún cuerpo que existe en el universo pierda su órbita. Él es el que sustenta su creación. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Por qué más debemos hacerlo? Dice el salmista, porque Él puso los límites al mar. Él le dijo al mar, hasta aquí llegas, no sobrepasas la tierra. Y Él fue el que colocó y encerró esos enormes océanos en unos enormes depósitos y le puso límites. Él tiene ese poder, por eso debemos adorarle, por eso debemos exaltarles. Y así hasta luego dice el salmista seguidamente, dice que advierte al mundo que toda la tierra, que todos los habitantes de la tierra debemos temerle a ese Señor, temerle a ese Dios vivo, real y verdadero. ¿Por qué? Porque Él habló y el mundo comenzó a existir. Por el poder de su palabra, el mundo comenzó a existir. Ese Dios todopoderoso, ese Dios creador de todo cuanto existe, a Él debemos adorarle y a Él debemos temerle. El salmista y el pueblo de Israel tenían todas estas razones para alabar al Señor. Todas estas razones que hemos mencionado. La pregunta hoy es, ¿tienes tú motivos para adorarle? ¿Tienes tú motivos para exaltarle? ¿Y cuáles son esos motivos? ¿Acaso tú confías en que su palabra es verdadera? Y pones esa palabra por encima de todo lo que el mundo confiesa, de todo lo que el mundo está hoy levantando, todas esas ideologías que se están levantando, esa ideología de género. Tú colocas la palabra verdadera, esa palabra de Dios por encima de todo el humanismo que el mundo maneja. ¿Acaso tú descansas en sus promesas? Lo que Él ha dicho que hará por ti, por tu familia y por tus generaciones. ¿Acaso tú crees que Él puede cambiar, que ese Dios verdadero puede cambiar tus circunstancias? Que Él puede cambiar esa enfermedad, que Él puede sanarte, que Él puede liberarte de la situación o del yugo de esclavitud en que te encuentras hoy. ¿Crees que te puede libertar del pecado? ¿Crees que Él puede abrir esas puertas de empleo que se han cerrado? ¿Que puede darte una nueva oportunidad? ¿Crees que Él te protege cada día del peligro? Esas son las razones por las que le puedes adorar. Confías en que ese Dios puede hacer justicia, que ese juez de toda la tierra del cual estamos hablando hoy puede hacer justicia cuando vulneran tus derechos, cuando te privan de tus privilegios. ¿Reconoces tú ese amor inagotable de Dios en tu vida? ¿Lo reconoces cada día cuando te levantas? Como decía también el salmista, yo me acosté y me levanté porque Dios me sustentaba. Porque quizás no pude ver la luz de ese día siguiente, pero yo me levanté porque Él me sustentaba. Y miremos a partir del versículo 10 hasta el 15, donde encontramos un Dios soberano que cumple sus planes, que cumple ese plan eterno. Y en el versículo 10 dice que el Señor arruina los planes de las naciones y los proyectos de los pueblos. El salmista nos recuerda que Dios es soberano, que Él ejerce un control eficaz
y amoroso sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, sobre todo lo que ocurre en la tierra. Que los sucesos y los acontecimientos en el mundo, todo lo que ocurre, conllevan al cumplimiento de su plan eterno. No olvidemos esto, que hay unos cronogramas, hay unos tiempos en el reloj de Dios y que no existe un poder humano, que no existe un poder ya sea de tipo político, ni de tipo religioso, ni de tipo económico, ni de ninguna índole, que pueda detener ese plan perfecto y eterno de Dios, ese plan que Él ha fijado para la humanidad. Y que esos planes del Señor permanecen firmes para siempre. No hay poder que pueda oponerse a esos planes. El 7 de octubre de este año 2023, el mundo fue conmocionado con el sorpresivo ataque de Palestina a Israel. Y los estudiosos de la Biblia buscaban ubicar este acontecimiento en ese reloj de Dios. Mirar en qué parte del cronograma, en qué parte de la historia de ese plan perfecto estamos. Y en qué parte de las profecías de la palabra. Pero lo único cierto es que los planes de Dios siguen su curso. Y este es un acontecimiento más que nos acerca a su venida. Es un acontecimiento más dentro de su plan eterno. Y es ese plan que va a seguir su curso. Porque Él es soberano y Él tiene el control de todo lo que ocurre. Nada es casualidad, nada es sorpresivo. Sorpresivo para nosotros, pero para Él está dentro de ese plan eterno, de ese plan perfecto. La pregunta también para nosotros es, si cuando nosotros hacemos planes, esos planes son sometidos a la voluntad de Dios. Si esos proyectos que nosotros ideamos son consultados en su presencia. Porque como decíamos al principio del versículo 10, el Señor arruina los planes de las naciones. Pero si tu plan está de acuerdo a su propósito y tú lo colocas delante de su presencia, si le consultas antes de iniciar cualquier proyecto, que Él te dé el aval, que Él te diga, sigue adelante. Ahora, en el versículo 11, el Señor es realmente quien gobierna. Él está en su trono. Muchos presidentes, muchos congresistas, muchas personas creen que mueven el mundo, las leyes y las situaciones a su antojo. Pero olvidan que por encima de ellos hay un Dios, que Él está en su trono y que Él es el que gobierna. Él es el que realmente gobierna. Muchas veces lo olvidan. Desde allí dice, observa a todos los habitantes de la tierra. Y Dios es Señor en todas las naciones. Sea que la nación le conozca o que no le conozca. Sea que la nación sea temerosa de Él o no lo sea. Sea que la nación lo niegue como Dios. Dios es el Señor de todas las naciones. Él las creó. Y ellas, cada nación y cada gobierno le rinde cuenta a Dios. Dice que Dios es el Dios de la historia, que Él actúa de generación en generación. Siempre ha sido, fue, el que es y el que será. El que fue, el que es y el que ha de venir. Él actúa de generación en generación y ha sido siempre el Dios de la historia, el del plan eterno. Ahora, dice en el versículo 12 que bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Dios escogió para que fuera su herencia, el pueblo que Dios escogió para que fuera suyo, lo dice en la versión Dios habla hoy. Y es que no hay mayor bendición que el ser hijo de Dios, el haber sido llamado a formar parte de su familia, como lo somos tú y yo que le hemos creído, que hemos depositado nuestra confianza en Él.
El haber sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero nos da ese lugar de hijos. Y no hay mayor bendición, ni hay mayor título sobre la tierra que el ser llamado hijo de Dios. El caminar con Él cada día, el poder obedecerle, el amarle, el sentirse guardado y protegido por Él, no tiene precio para nuestras vidas. Del versículo 13 al 15, el Señor mira desde los cielos, dice el salmista, el Señor mira desde los cielos y ve a todos los hombres. Eso es real, esa es una verdad, es un principio. El Señor nos ve, Él conoce nuestros pensamientos. Él observa a todos los habitantes de la tierra, Él modela el corazón de cada uno de ellos. Y Él vigila lo que hacen. Él modela el corazón. Me llama la atención esta palabra. Él modela el corazón. Así como un día hizo que al faraón se le endureciera su corazón para no dejar ir a su pueblo, para no dejarlo salir de la cautividad, para no darles esa libertad. Y luego, ¿qué hizo? Ablandó ese corazón de faraón. Asimismo hace con cada uno de nosotros. Él vigila lo que hace cada habitante de la tierra. Sea que ese habitante, sea que esa persona conozca o no conozca al Señor, sea que él niegue, que sea un ateo empedernido, que niegue la existencia de Dios, o sea que él reconozca a ese Dios como su Señor y Salvador. Dios, independiente de que sea su creación, porque todos somos su creación, pero no todos somos sus hijos, independiente de que sea su creación o que seas ese hijo adoptado de su familia, ese hijo que le conoce, Dios observa, Dios nos mira desde el cielo y mira lo que hacemos. Nada se escapa a sus ojos. Él nos observa y nos vigila. Nada se escapa de su conocimiento. Alabamos a ese Dios. Alabamos a este Señor, ese soberano, ese Dios que cumple ese plan eterno. Y luego en el versículo, de los versículos 16 al 22, muestra el salmista en quién depositar la confianza. Hablamos de una confianza que está puesta en un Dios vivo, real y verdadero. Dice que las naciones ponen su confianza en los ejércitos, en las armas de guerra, en ese poderío, en ese potencial, en la cantidad de soldados que tiene, en ese conocimiento científico, en toda la tecnología de la que ellos puedan hacer alarde. Ahí ponen las naciones su confianza. Pero el Señor, dice el salmista, pero el Señor vela por los que le temen. Todo este poderío, todas estas armas, todo ese conocimiento, toda esa tecnología, se convierte en nada delante de este Dios vivo, real y verdadero, que sí tiene todo el poder para protegernos, para guardarnos, para librarnos en las batallas, para sacarnos adelante. Dice que el Señor vela por los que le temen, por los que confían en su fiel amor. El Señor nos protege y Él es escudo y es ayuda. Nuestra esperanza debe estar puesta entonces en el Señor. Nuestra confianza debe estar en ese Dios viviente. Y ahora pregunto, si en las diferentes circunstancias, en las diferentes necesidades, en las diferentes situaciones a las que tú te enfrentas cada día, ¿dónde estás poniendo esa confianza? ¿La estás colocando en tus fuerzas? ¿La estás colocando en el dinero que tienes? ¿En tus posesiones, en tus riquezas? ¿Estás colocando esa confianza en tu formación académica, en tus muchos grados, posgrados, en tus maestrías? ¿Estás colocando tu confianza en tu experiencia laboral? ¿Estás colocando tu confianza en los políticos de turno?
¿O estamos colocando nuestra confianza primeramente en este Dios? Este Dios que es digno de alabanza. Este Dios que es el que frustra los planes de las naciones, pero que su plan eterno y perfecto, nadie lo puede detener. En este Dios que es un Dios lleno de poder, el que creó el cielo, la tierra y todo cuanto existe, el mar y todo lo que en él hay. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Y una vez más te recuerdo que nuestra confianza está puesta en ese Dios soberano, en un Dios soberano que cumple su plan eterno y que es digno de alabanza. En Él ponemos nuestra confianza. El Señor les bendiga, el Señor les siga ayudando, el Señor nos ayude a meditar en esta palabra y que cada día nosotros podamos depositar nuestra confianza en este Dios vivo, real y verdadero. Porque todo lo demás es nada delante de nuestro Dios. Porque de todo lo que podamos echar mano, del poder, de la fuerza, del dinero, de la política, es nada delante del poder de nuestro Dios. Les invito entonces a depositar nuestra confianza en ese Dios soberano que cumple su plan eterno y que es digno de alabanza. El Señor les bendiga y les esperamos para una próxima entrega de Meditando en la Palabra.